En 1932, en la Ciudad de México, las familias comenzaron a morir misteriosamente dentro de sus propios hogares. Tomó 18 muertes para que las autoridades se dieran cuenta de que estas personas estaban siendo asesinadas por sus refrigeradores, porque los refrigeradores de aquella época ya no eran simples cajas de hielo. En su lugar, dependían de un químico que circulaba por la parte trasera para mantenerse fríos. El mejor químico para este trabajo era el cloruro de metilo, un gas tóxico y prácticamente inodoro. Así que si de alguna manera se filtraba del refrigerador, podía matarte sin advertencia. Otros refrigeradores usaban gases inflamables en su lugar, así que una fuga combinada con una chispa de la estufa, y tu casa podía incendiarse repentinamente. Una empresa intentó resolver este problema, pero en el proceso, accidentalmente crearon una sustancia aparentemente mágica. Pronto, llegó a una gran variedad de productos que fueron tan populares que terminaron en casi todos los hogares de México. Pero lo que la gente no sabía era que estos productos tenían un precio. Los químicos utilizados para fabricarlos estaban siendo liberados al medio ambiente, envenenando lentamente a todos en el planeta, incluyéndome a mí. Tienes altos niveles de un químico del que nunca habías oído hablar. Me sorprende. ¿De dónde pudo haber venido esto? Casi todas las criaturas vivientes, desde los osos polares hasta las aves y los peces, contaminación masiva mundial por químicos completamente artificiales que tienen huellas dactilares que se remontan a solo un par de empresas. Este es un video sobre uno de los mayores encubrimientos químicos de la historia. Por razones legales, quiero señalar que esta investigación se basa en documentos disponibles públicamente, grabaciones y opiniones de terceros. Todas las fuentes están vinculadas en la descripción. Si este tema te interesa y quieres conocer la verdad detrás de los químicos que nos rodean, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. También comparte este video con alguien que creas que debería conocer esta información. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estos temas cruciales para nuestra salud y la del planeta. La historia comenzó con un intento de salvar vidas. En 1938, una empresa química llamada Pemex Industrial, subsidiaria de la Petrolera Nacional Mexicana, se propuso encontrar una alternativa más segura a los gases utilizados en los refrigeradores, uno que no fuera ni tóxico ni inflamable. Su científico principal en el proyecto era un químico de 29 años llamado Roberto Jiménez Plasencia. Estaba experimentando con un gas llamado tetrafluoroetileno, o TFE. Es un par de carbonos con doble enlace, cada uno unido a 2 átomos de flúor. Una mañana, mientras Jiménez preparaba una prueba, su asistente eligió un cilindro lleno de TFE y giró la válvula, pero no salió nada. Jiménez pensó que el gas debía haberse filtrado, pero el cilindro aún pesaba casi lo mismo que uno lleno, así que tomó una sierra y cortó el cilindro por la mitad. Adentro, se sorprendió al ver que estaba lleno de un polvo blanco y resbaladizo. Entonces, ¿qué pasó con el gas? Bueno, lo que el químico razonó fue que bajo la alta presión del cilindro, uno de los dobles enlaces entre los carbonos en TFE debía haberse roto. Y ahora esos 2 átomos de carbono tenían cada uno un sitio de enlace libre. Así que uno de ellos probablemente se agarró a un carbono de una molécula de TFE diferente, rompiendo su doble enlace. Y luego esa molécula hizo lo mismo. Y el proceso se repitió una y otra vez hasta que todo el TFE quedó atrapado en estas largas cadenas. El gas se había polimerizado en politetrafluoroetileno, formando este polvo resbaladizo. Jiménez solo quería deshacerse de él porque arruinó su experimento. Pero antes de tirarlo decidió hacer algunas pruebas. Así que intentó echarle agua, pero el agua simplemente se escurrió. Entonces probó con ácido. De nuevo, no pasó nada. Luego probó la base más fuerte que tenía, pero tampoco se derretía. Jiménez pasó por todos los solventes del laboratorio, pero el polvo permaneció intacto. No se derretía, no se corroía, ni reaccionaba con nada. Era aparentemente indestructible. La razón por la que era tan indestructible era por este enlace, el enlace carbono-flúor. Verás, de todos los elementos, el flúor es el más codicioso, el átomo más hambriento de electrones.
Su capa externa está a un solo electrón de estar completa, lo que lo haría perfectamente estable. Así que el flúor realmente quiere ese electrón. Y porque es tan pequeño comparado con la mayoría de otros elementos, los protones en su núcleo pueden acercarse a los electrones de otros átomos. Y debido a su carga positiva, los atraen muy fuerte. Así que cerca de un átomo de carbono, el flúor se agarra a uno de los electrones del carbono para completar su capa externa. Y esto mantiene a los dos átomos unidos. Pero el flúor no termina ahí. Sigue tirando de los electrones del carbono, acercándolos hacia sí mismo, lo que hace que el flúor esté ligeramente cargado negativamente y el carbono ligeramente positivo. Así que ahora hay una atracción electrostática que hace este enlace aún más fuerte. En realidad, los electrones se comportan más como nubes difusas que como los puntos orbitantes en esta animación, pero el principio sigue siendo válido. En términos de energía, este es en realidad el enlace simple más fuerte que un carbono puede formar. Así que si otros átomos o moléculas se acercan, son esencialmente ignorados, y el polvo mágico de Jiménez estaba completamente cubierto de enlaces carbono-flúor, así que apenas reaccionaba con algo. Entonces tenía este material increíblemente inerte. Realmente estaba tratando de deshacerse de él. En realidad no sabía qué hacer con él, porque ¿qué haces con un material que no reacciona con nada? Pero afortunadamente su empleador, Pemex Industrial, estaba trabajando con el ejército mexicano en un proyecto militar clasificado. Estaban refinando materiales estratégicos porque por supuesto hay una referencia a la Segunda Guerra Mundial. Para obtener combustible para proyectos militares, uranio enriquecido, primero tienes que convertir el uranio en gas. Hexafluoruro de uranio. Era un químico desagradable que corroía todo. Así que todas las juntas, sellos y millas de tubería en la planta tenían que ser constantemente reemplazadas, ralentizando la producción. Pero entonces Pemex Industrial dijo: escucha, tenemos este químico aparentemente indestructible, ¿verdad? No reacciona con cosas, no se corroe, así que tal vez podamos intentar usarlo contra el hexafluoruro de uranio. Así que obtienen un montón de este polvo, lo comprimen bajo alta presión para crear estos bloques. Esencialmente, ahora tenías un sólido de este material que podías mecanizar en juntas y cilindros que podías empujar en estas tuberías y poner estos revestimientos de tubo en la tubería. Y ¡boom! Funciona como magia, como un encanto. El hexafluoruro de uranio no era rival para este material mágico. Como dijo Gustavo Hernández, el gerente de la planta de armas nucleares, nunca se consideró un sustituto hasta donde yo sé. El material funcionó tan bien que el ejército quería usarlo para todo. Las mismas juntas y sellos se instalaron en tanques de combustible y motores de avión para protegerlos del aceite y el agua. Y las plantas de fabricación de armas ya no tenían problemas con el ácido nítrico corrosivo necesario para hacer explosivos. Pemex Industrial también vio el potencial, así que registraron la marca del material en 1946. No lo registraron bajo el nombre politetrafluoroetileno, porque admitidamente, ese nombre apesta. Así que tomaron TE de tetra, FL de fluoro, y luego tenían un montón de estos otros materiales milagrosos, rayón, nylon. Así que tomaron ON del final de esos, y boom, teflón. Buen nombre. Bajo la orden del ejército, Pemex Industrial aumentó la producción de teflón en su planta de prueba en Tlalnepantla, Estado de México, dando todo su suministro al gobierno. Pero Pemex Industrial luchó para producir suficiente teflón para satisfacer la demanda militar. Como dijeron sus científicos de Tlalnepantla, las principales ventajas del politetrafluoroetileno, resistencia a solventes y alta estabilidad térmica, ofrecen obstáculos desde el punto de vista de facilidad de fabricación. Solo podías moldear el teflón en sólidos, así que juntas, sellos, tuberías, pero no podías ponerlo en agua para hacer un spray, porque no se disuelve en agua. En realidad no sabían de nada que disolviera el teflón, pero había un problema aún mayor en ese momento. Para polimerizar TFE en teflón, puedes agregar un átomo o molécula reactiva que secuestrará el primer doble enlace de carbono
e iniciará la reacción. Esto se llama el iniciador, y el enlace formado entre él y la primera molécula de TFE libera una pequeña cantidad de energía. Luego se libera también un poco de energía cuando la siguiente molécula de TFE se une a la cadena, y la siguiente, y la siguiente. Y si el proceso no se controla, la reacción se calienta muy rápidamente. Y si supera los 200 grados centígrados, el TFE se descompone rápidamente en carbono y tetrafluorometano, lo que libera aún más energía de una vez. Esto causó una explosión masiva en la planta de Tlalnepantla en 1946, matando a 3 trabajadores. Necesitas una forma de disipar el calor, quitar el calor de la reacción sin que permanezca ahí, y por lo tanto, se expanda y cree esa fuerza. Sí, y una de las formas de hacer eso era tener la reacción ocurriendo en agua, porque el agua puede absorber una gran cantidad de energía antes de que se caliente. Pero si inyectas TFE en un cilindro de agua, el gas no se disuelve. Incluso a alta presión, la mayor parte del TFE simplemente se queda en la parte superior. Así que si agregas un iniciador, la polimerización se desencadena en un lugar, y así que aún puede causar una explosión. Lo que necesitas es alguna forma de dispersar el TFE por toda el agua primero. Y para hacer eso, Pemex Industrial necesitaba ayuda. En 1952, compraron un ácido especial de Química Industrial Mexicana, la empresa detrás de productos adhesivos. Este ácido, llamado PFOA, se veía casi exactamente como el teflón. Tenía una cadena de 8 átomos de carbono cubiertos de flúores, pero en el otro extremo había un oxígeno con doble enlace y un grupo OH. Eso es lo que lo convierte en un ácido. Y como había 8 carbonos en la cadena, Pemex Industrial también se refirió al ácido como C8. La parte de la cola de C8, como el teflón, era hidrófoba, pero el grupo cabeza del ácido amaba el agua, era hidrófila. Así que cuando agregas C8 al agua, las moléculas se reorganizan para que las cabezas toquen el agua, pero las colas similares al teflón no. Crean pequeñas burbujas por toda el agua, que están virtualmente secas por dentro. Si ahora inyectas TFE y revuelves toda la mezcla, bueno, el gas hidrófobo termina en el medio de estas burbujas C8. Y esas burbujas se dispersan por todas partes uniformemente por toda el agua. ¿Sabes en qué me recuerda esto? En jabón. Así que es el gran combinador que permite que el aceite y el agua se mezclen. Y ahora si espolvoreas moléculas iniciadoras, las moléculas iniciadoras también van a estas burbujas. Inician la reacción de polimerización, así que de TFE a teflón. Pero ahora como está ocurriendo disperso en todas estas burbujas, el calor se disipa uniformemente por toda el agua, y nadie explota. Y como el teflón ahora está suspendido en una solución, puedes rociarlo sobre superficies como un recubrimiento. Esta cosa no se pega a nada. ¿Cómo la pegas a las juntas? ¿Sabes cómo la usas realmente? Sí, esa es una buena pregunta. Así que el truco era en realidad que la superficie tenía que estar realmente rugosa. Así que lo que haces es lijarlo con arena para crear ranuras e imperfecciones a este nivel nanoscópico. Ahora si rocías el recubrimiento, lo que pasa es, si lo calientas, el agua se evapora, el C8 también se evapora, pero el teflón, en lugar de evaporarse, simplemente se ablanda. Así que aunque no hay interacción química aquí, ahora está mecánicamente pegado a la superficie. Así es como lograron que se pegara. Con la guerra terminada, el ejército levantó las prohibiciones de secreto sobre las patentes de teflón y Pemex Industrial pudo venderlo comercialmente. Y de repente, gente de todo el mundo estaba recubriendo artículos cotidianos en teflón, tratando de crear un producto que cambiara el mundo. Un día en 1956, un ingeniero francés trabajando en México, Marcel Gregorio, intentó poner teflón en su equipo de pesca para prevenir enredos. Pero entonces su esposa mexicana lo vio haciendo eso, y su reacción fue: esto es una tontería absoluta. Nadie va a usar esto nunca. Deberías hacer algo que alguien realmente vaya a usar. Entonces, ¿qué tal si lo pones en una sartén? Haz una sartén antiadherente. Y una vez que estas sartenes llegaron al mercado mexicano,
Fue una revolución culinaria. Teflón, teflón, teflón. Y Pemex Industrial sabía exactamente cómo comercializarlo. Incluso la avena no se pega al teflón. ¡Ey, genial! Déjame intentar. Y no eran solo sartenes antiadherentes. El teflón, C8 y químicos como él se usaron en todo. De repente, teníamos alfombras resistentes a manchas con teflón y aerosoles de protección contra manchas. Chaquetas forradas con teflón eran impermeables y transpirables. El teflón era tan inerte que los implantes médicos hechos de él no serían rechazados por el cuerpo. Se usó para recubrir el marco de acero del Ángel de la Independencia, para salvarlo de la corrosión. E incluso las balas se recubrían con teflón para minimizar el daño que hacían al salir del cañón del arma. El término teflón era tan ubicuo que cuando el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán estaba siendo procesado a finales de los años 80, ninguno de los cargos en su contra se pegaba. Así que fue apodado el Chapo Teflón. Para finales de los años 90, el negocio del teflón generaba aproximadamente 1,000 millones de pesos en ventas anuales para Pemex Industrial. El teflón tiene un gran futuro, y sus usos serán muchos. Los químicos estaban en todas partes, incluso donde no deberían estar. Sospechaba que algo en este arroyo estaba envenenando a sus vacas. Evaristo estaba desesperado, así que contrató a un abogado. Vino a nuestras oficinas armado con cajas de cintas VHS. Comenzamos a ver estas cintas VHS, y sabes, había un problema serio aquí. Los animales se estaban consumiendo, y eran piel y huesos, y tenían tumores y dientes negros. Y podías ver, en la cinta de video, espuma blanca saliendo de la tubería en este vertedero al lado con estos animales parados en la espuma blanca. El pelo en sus pezuñas estaba siendo comido por lo que fuera que había en el agua. Era un tubo de descarga, y tenía la marca de Pemex Industrial, SADCV, y el vertedero del que esa tubería estaba drenando pertenecía al complejo de fábrica masivo de Pemex Industrial en las afueras de Salamanca, Guanajuato, a solo 10 kilómetros de distancia. Esa fábrica era Obras Bajío, la primera planta comercial de teflón en México. Proporcionaba empleos para casi 2,500 personas en la ciudad. Y la presencia de Pemex Industrial se sintió en todas partes. He sido residente de Salamanca durante 52 años. No trabajo para la empresa Pemex Industrial, pero he visto cómo su gente ha hecho mucho por el crecimiento cultural de esta comunidad. Hay instalaciones para tenis, campamento, natación, softball, y más de 25 áreas equipadas para parrilladas y picnics familiares. Pemex Industrial cuidaba de la comunidad. Así que cuando la gente del pueblo se enteró de que don Evaristo contrató a un abogado para investigar, lo rechazaron a él y a su familia. Como dijo su cuñada, caminábamos a un restaurante y todos en el restaurante se levantaban y se iban. Pero Evaristo no se asustó, y tampoco Roberto, su abogado. Pensé que esto iba a ser bastante directo. Verás, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Semarnat, dicta exactamente qué químicos son seguros para ser desechados en un vertedero y en qué cantidades. Obtendríamos esos registros y permisos, y nos diría qué químico estaba causando este problema. Pero ninguno de esos registros mostraba realmente algo que estuviera causando un problema. ¿Sabes? Nada que explicara esa espuma blanca. Lo que fuera que estaba en el agua de Evaristo, no estaba en los permisos. Ya en los años 50, la gente sabía que el teflón, específicamente PTFE, era bastante seguro. Es una molécula larga y extremadamente inerte. Así que si la ingieres, tu cuerpo simplemente la expulsa. Sin embargo, si calientas el teflón a 350 grados centígrados, comienza a liberar humos que enferman a las personas. Esto a menudo les pasaba a los trabajadores en las plantas de teflón. El polvo de PTFE perdido caía en sus cigarrillos mientras trabajaban, y luego más tarde accidentalmente fumaban uno de estos cigarrillos. Afortunadamente, los síntomas eran leves: fatiga, opresión en el pecho, dolores de cabeza, y generalmente pasaban dentro de 48 horas.
Se llamaba fiebre del humo del polímero. Y aunque rara vez ocurre hoy, es por eso que nunca debes sobrecalentar tu sartén de teflón a estas temperaturas, especialmente si tienes pájaros mascota en casa, porque los humos son mucho más tóxicos para ellos. Pero el teflón no pudo haber envenenado las vacas de Evaristo. No había humos o altas temperaturas, así que debía haber algo más en el agua. Roberto presentó una solicitud legal para todos los registros operacionales de Obras Bajío, y Pemex Industrial se los envió, más de 65,000 documentos. Mucha gente trataría de decir, está bien, quieres muchos documentos, te daremos muchos documentos. Y esperan que no haya forma de que alguien pueda realmente vadear a través de todos estos archivos y todos estos materiales. Pero soy el tipo de persona que sí profundiza, y sí quiero revisar esos documentos, así que realmente leí todo eso. Y en esos archivos, un cierto químico seguía apareciendo en todas partes, C8. Nunca vi los tipos de cosas que estaba viendo ahora en estos documentos de Pemex Industrial. En 1963, el mismo año que las sartenes de teflón llegaron al mercado mexicano, los científicos internos de Pemex Industrial probaron C8 en ratas. Ingerir tan poco como 1.5 miligramos de C8 por kilogramo de peso corporal causó que los hígados de las ratas crecieran anormalmente. Y una dosis de 570 miligramos por kilogramo era letal. Para referencia, el cianuro de sodio, uno de los venenos más peligrosos, es letal para las ratas en dosis de 5 a 15 miligramos por kilogramo. Pero aunque C8 era menos fatal, era preocupante por otras dos razones. Primero, como el teflón, su cola está hecha de enlaces carbono-flúor, lo que lo hace increíblemente estable. Así que C8 no se descompondría en el medio ambiente durante décadas. Y segundo, C8 parece los ácidos grasos que los humanos y animales necesitan para el funcionamiento normal, solo que con flúores en lugar de hidrógenos. Así que la preocupación era que C8 pudiera entrar en el torrente sanguíneo, tomar un aventón en las proteínas que transportan ácidos grasos y llegar casi a cualquier parte del cuerpo. Y debido a los enlaces carbono-flúor, los humanos y animales no tienen forma de descomponer C8, así que podría acumularse lentamente, imitando esos ácidos grasos y potencialmente interrumpiendo los sistemas que regulan, como el hígado. Tóxico, persistente, bioacumulativo. Así que la preocupación era que es como una bomba de tiempo. Tiene más oportunidad de causar daño. Como medida de seguridad, ese mismo estudio de ratas sugirió que todos estos materiales deberían manejarse con extremo cuidado y que el contacto con la piel debería evitarse estrictamente. En 1964, Pemex Industrial rehizo el estudio y confirmó que altas dosis de C8 matan ratas a través de lesiones al estómago, intestino, cerebro, pulmones y páncreas. Luego, en 1967, encontraron esos mismos efectos tóxicos en perros. La evidencia se estaba acumulando. Incluso estaban estudiando monos. Algunos de los monos estaban muriendo. Estos químicos estaban causando efectos tóxicos en múltiples sistemas de órganos en múltiples especies. Todos estos estudios no se estaban compartiendo con la comunidad científica, y probablemente nadie fuera de Pemex Industrial habría notado que algo estaba mal si no fuera por la caries dental, la más extendida de todas las enfermedades. En los años 50, la caries dental era un problema nacional en México. Así que el gobierno comenzó a agregar fluoruros inorgánicos como fluoruro de sodio al suministro público de agua. Esto ayudó a combatir las caries. 16 años después de la fluoruración, todos los niños tendrán 65% menos caries dental. En 1977, investigadores mexicanos querían saber si ese fluoruro inorgánico estaba llegando a la sangre de las personas. Así que tomaron muestras de sangre de todo México. Y los resultados fueron como se esperaba. Más fluoruro en el agua del grifo significaba más fluoruro en la sangre. Pero también encontraron otro tipo de flúor en la sangre, que era flúor orgánico, enlaces carbono-flúor, y no siguió la misma tendencia. Bueno, estos investigadores se preguntaban, ¿de dónde viene esto? Porque esta no es una sustancia que ocurre naturalmente. E hicieron investigación, y encontraron que Química Industrial Mexicana
estaba fabricando estos flúores orgánicos, cosas como PFOA. Así que se acercaron a Química Industrial Mexicana en 1977, preguntándoles: «Hey, encontramos esta cosa en la sangre de la población general mexicana. ¿Sabes? Podría ser tuya». Y Química Industrial Mexicana fingió ignorancia. Pero solo 3 meses después, Química Industrial Mexicana comparó el espectro de flúor orgánico del estudio con sus propios químicos, y fue una coincidencia. Sus químicos estaban llegando a la sangre de personas en todo México, pero no les dijeron a los investigadores. Química Industrial Mexicana y Pemex Industrial estaban preocupadas, así que revisaron la sangre de sus propios trabajadores y encontraron que ellos también estaban contaminados con C8 en niveles 1000 veces más altos que los del estudio. Y cuando Pemex Industrial revisó sus registros médicos, muchos de estos trabajadores estaban mostrando signos de enfermedad hepática. Mientras tanto, Pemex Industrial estaba vertiendo casi 12 toneladas de C8 en el río Lerma cada año, y estaban acumulando miles de toneladas más como lodo C8, que se filtraría del vertedero junto a la granja de Evaristo, todo mientras mostraban comerciales como estos. Y el agua que eventualmente fluye al río se recolecta en 6 puntos y se analiza para asegurarnos de que no contaminamos el Lerma. Y para principios de los 80, el primer estudio de cáncer se hizo en ratas y confirma que PFOA no solo podría estar vinculado con, sino que causa tumores testiculares. Eso hace sonar las alarmas dentro de la empresa porque la preocupación es, por supuesto, estamos poniendo esto en el aire, lo estamos poniendo en el agua. Está en el teflón. Pemex Industrial recolectó muestras alrededor de Obras Bajío, y C8 no estaba solo en el río, estaba en el suministro público de agua. Así que en 1986, funcionarios de Pemex Industrial se reunieron para evaluar si C8 debería intercambiarse por un químico más seguro. Pero su conclusión fue que actualmente ninguna de las opciones desarrolladas son, desde un punto de vista del negocio de polvo fino, económicamente atractivas. Así que C8 se quedó, y Pemex Industrial simplemente ideó una dosis segura para el agua potable. Los científicos de Pemex Industrial son las primeras personas en el planeta en decir cuál sería un nivel seguro para humanos. Calcularon algo como 0.7 partes por billón, lo que redondearon a 1. Y la importancia de eso es, en ese momento, ese era aproximadamente el nivel más bajo que podías detectar en agua. Esencialmente, si podemos detectarlo, es demasiado alto. Así que para poner eso en perspectiva, aquí hay un tanque de 2.800 litros de agua. Está lleno hasta el borde. Ahora, imagina que tomas una gota de PFOA, 0.05 mililitros, y la colocas no en uno de estos tanques, o 2 o 3, 25 de estos tanques. Esa es una parte por billón, y ese es el número que Pemex Industrial pensó que sería inseguro para que los humanos lo bebieran. Y después de determinar su propia métrica de seguridad, Pemex Industrial probó las aguas residuales del vertedero que se filtraban al arroyo de Evaristo. Regresó a 1.750 partes por billón. No le dijeron a nadie. Así que en ese punto, pensé que había descubierto qué había pasado finalmente con las vacas. Roberto compiló toda la evidencia en una carta de 950 páginas y la envió a Semarnat, la Procuraduría General de la República, e incluso al Fiscal General de la República. Y solo unos pocos meses después, Pemex Industrial llegó a un acuerdo con Evaristo y su familia, por una suma no revelada, aunque no admitieron ninguna irregularidad. Pero esta cosa no estaba solo en el agua que las vacas estaban bebiendo. Esto estaba en los pozos públicos de las comunidades circundantes, ¿verdad? Personas alrededor de Evaristo, las decenas de miles de personas en esa comunidad, probablemente habían estado bebiendo esto durante décadas y no lo sabían. Así que Roberto demandó a Pemex Industrial otra vez, ahora en nombre de las 85,000 personas alrededor de Salamanca que estuvieron involuntariamente expuestas a C8. Y no era solo Salamanca o Guanajuato. En el año 2002, investigadores analizaron muestras de sangre de miles de mexicanos de todo el país, y el 100% de esas muestras regresaron positivas para C8, con un promedio de 6 partes por billón.
Pero si virtualmente todos en México están contaminados, ¿qué tan dañino podría ser realmente C8? Esto es exactamente lo que Roberto tenía que averiguar para tener una oportunidad de lucha contra Pemex Industrial. Así que en 2007, encabezó un estudio médico de todos alrededor de Obras Bajío. Los científicos necesitan saber si el químico C8 causa algún problema de salud. Al completar un cuestionario de salud y hacerte un análisis de sangre, puedes ayudar. Analizar las muestras de sangre y registros médicos tomó 7 largos años, y muchos en Salamanca fallecieron antes de que se alcanzara un veredicto, incluyendo a Evaristo y su esposa Sandra. Pero finalmente, en 2015, un panel científico independiente tuvo los resultados. Confirmaron un vínculo probable entre C8 y 6 enfermedades humanas, incluyendo enfermedad de la tiroides, cáncer testicular y cáncer de riñón. Y estos hallazgos se basaron únicamente en la comunidad cercana, con un nivel promedio de C8 en sangre de 32 partes por billón. Así que, por ejemplo, un hombre mexicano tiene alrededor de una posibilidad entre 45 de desarrollar cáncer de riñón. Es alrededor de 1 en 75 para mujeres, pero una persona con más de 35 partes por billón de C8 en su suero sanguíneo podría tener aproximadamente el doble de probabilidades, así que aproximadamente 1 en 23 para hombres y 1 en 38 para mujeres. Pero los datos en muchos de estos estudios solo incluyeron sobrevivientes. Afortunadamente, una vez que estos estudios se publicaron en 2015, Pemex Industrial fue presionada por los reguladores para eliminar gradualmente C8. Y para 2019, tuvieron que pagar más de 800 millones de pesos a víctimas de exposición a C8, lo que es un precio bastante pequeño para una empresa que tuvo casi 95,000 millones de pesos en ventas solo ese año. Y durante todo el tiempo, Pemex Industrial negó cualquier irregularidad, pero ese no fue el final para Salamanca o cualquier otra persona, porque Pemex Industrial separó todo su negocio de teflón en una empresa subsidiaria, Químicos del Bajío, que acordó usar un químico diferente. Entonces, ¿qué era? Simplemente tomaron C8 y quitaron 2 carbonos y comenzaron a hacer C6. Lo llamaron GenX, porque era más corto y tenía un átomo de oxígeno interrumpiendo la cadena de carbono. Se esperaba que fuera más degradable. Así que Químicos del Bajío afirmó que una dosis tan alta como 80 partes por billón de GenX en agua potable aún sería segura. Ese químico se envía a la misma planta en Guanajuato. Así que ahora GenX va al aire. GenX va al río Lerma. GenX se encuentra en suministros públicos de agua. Así que GenX se permite salir al mundo, ser usado en teflón. Luego se hace el estudio de cáncer, que muestra que GenX causa exactamente los mismos 3 tumores en ratas que PFOA hizo: hígado, testicular y pancreático. Y el hecho de que su cadena sea más corta también hace a GenX más móvil, así que podría contaminar áreas más grandes. La verdad es que simplemente no sabemos lo suficiente sobre él, y ese es exactamente el problema. Nos tomó décadas llegar al punto de finalmente abordar C8. Simplemente lo modifican un poco, cambian el nombre químico. Y no es solo C8 o GenX. Pertenecen a una familia de más de 15,000 químicos diferentes hechos por el hombre, todos cubiertos de enlaces carbono-flúor. Y las empresas pueden hacerlos como quieran: C7s, C9s, ramificados, polímeros, ácidos. El término genérico para todas estas sustancias es PFAS, sustancias PER y polifluoroalquílicas, y como el teflón, tienen cualidades casi mágicas. Repelen líquidos, así que PFAS se usan para hacer ropa impermeable. También son resistentes a la grasa, así que recubrimos cosas como envoltorios de comida rápida y bolsas de palomitas de microondas en PFAS para prevenir manchas. Lápiz labial y rímel a prueba de agua, productos de higiene e incluso lentes de contacto tienen PFAS. Incluso la pantalla en la que estás viendo esto probablemente tiene un recubrimiento antimanchas PFAS. El problema es que los mismos enlaces carbono-flúor que hacen a los PFAS tan estables y útiles en productos de consumo también los hacen increíblemente persistentes en el medio ambiente.
Por eso también podrías conocer PFAS bajo un nombre diferente: químicos para siempre. Se han encontrado en todas partes, desde ciudades bulliciosas hasta áreas intocadas de naturaleza salvaje. Cada continente, incluyendo la Antártida, tiene PFAS por todas partes. Casi todas las criaturas vivientes, desde osos polares hasta aves y peces, quiero decir, esta cosa se está encontrando en todas partes. Así que contaminación masiva mundial, pero por químicos completamente hechos por el hombre, que tienen huellas dactilares que se remontan a solo un par de empresas. Aunque las empresas sabían qué tan peligrosos eran estos químicos hace 50 años, decidieron no informar al público y a los reguladores. Así que solo estamos descubriendo sobre esta contaminación global ahora. Está bien, ahora quiero averiguar cuánto de estos químicos está realmente en mi sangre. Así que tengo una pequeña prueba aquí. Odio la idea de sacarme mi propia sangre. Está bien, eso fue bastante fácil en realidad. Estaba realmente preocupado de que no fuera a haber suficiente sangre saliendo. Pero había mucho. Así que la pregunta es, ¿cuánto de estos químicos peligrosos hay en mi sangre? ¿Ha regresado alguien alguna vez con sangre que tiene 0 PFAS en absoluto? He estado haciendo análisis de sangre en PFAS desde 2009 y nunca he visto un no detectado. De ninguna manera. Así que escucho que el 98% de la población tiene PFAS en su sangre, pero estoy buscando ese 2% que no, porque aún tengo que verlos. Eso es increíble, quiero decir muy mal increíble, pero wow. Pero si todos en la Tierra tienen cantidades traza de estos químicos en su sangre, ¿cuánto daño podrían realmente estar haciendo? Quiero hacer una distinción, porque resulta que no todos los PFAS son igualmente peligrosos. Puedes dividirlos en dos grupos. Primero, tienes largas cadenas repetitivas de enlaces carbono-flúor que tienen decenas o cientos de miles de átomos de largo, así que cosas como teflón. Estos son tan grandes e inertes que incluso si los ingieres, tu cuerpo simplemente los va a expulsar. No pueden ser absorbidos en tu torrente sanguíneo, así que estás bastante seguro. Se llaman fluoropolímeros debido a las largas cadenas repetitivas de enlaces de carbono y flúor. Pero la trampa es que para hacer estos fluoropolímeros, cosas como teflón, necesitas usar ayudas de procesamiento, cosas como PFOA o GenX, y esos son los desagradables. Estas moléculas tienen 5 a 10 carbonos de largo, lo que las hace lo suficientemente pequeñas para realmente entrar al torrente sanguíneo. Tienen grupos funcionales en los extremos que generalmente son ácidos. Los más comunes son ácidos perfluoroalquílicos, lo que significa que pueden unirse a las proteínas en tu sangre y ser transportadas a cualquier lugar del cuerpo. Así que se acumulan lentamente y se acumulan con el tiempo. Ahora, hay más de solo 2 grupos de PFAS e incluso diferentes definiciones de lo que PFAS son. Pero la mayoría de lo que sabemos realmente se relaciona con solo un puñado de químicos de este grupo aquí, a estos ácidos perfluoroalquílicos. Quizás el documento más comprensivo sobre toxicidad de PFAS fue publicado en 2024 por la Academia Nacional de Ciencias de México, y miró solo 7 ácidos perfluoroalquílicos. Estos son químicos hermanos de PFOA, y algunos de ellos, como PFOS y PFHXS, se usaron pesadamente en la producción de productos resistentes a manchas y agua, antes de que también fueran eliminados gradualmente, debido a preocupaciones de toxicidad. El reporte resumió que si la suma de estos 7 ácidos en tu sangre está por debajo de 2 partes por billón, no debería haber ningún daño. Si tu nivel está entre 2 y 22 partes por billón, hay un potencial para efectos dañinos de salud. Aunque el mecanismo exacto por el cual PFAS causan daño no se entiende completamente, la exposición se ha asociado más consistentemente con colesterol alto, una respuesta disminuida del sistema inmunitario a vacunas e infecciones, cáncer de riñón y crecimiento disminuido en infantes. Pero PFAS también se han vinculado a docenas de otras condiciones, y por encima de 22 partes por billón, el riesgo es aún mayor. Entonces, ¿dónde caigo en este gráfico? Correcto, así que tengo tus resultados aquí. No me vas a decir cuáles fueron los tuyos antes de que vea los míos. No. Está bien. Eres positivo para PFOA. Está bien.
El nivel para PFOA para una persona mexicana bajó de 6 partes por billón alrededor de los 2000 a alrededor de 1.52, lo que tienes. Así que eres súper promedio para una persona mexicana. Genial. Está bien. Las buenas noticias son, sin embargo, no Gen X para ti o para mí, lo cual es genial. Está bien, vamos. Pero la verdadera sorpresa supongo es PFOA es el químico hermano. Y se usó de manera similar. Así que alfombras resistentes a manchas, ropa tratada, y tu resultado está en 9.15 partes por billón, mientras que el promedio mexicano es 4.8. Sí, eso es loco. Sí, es loco porque se descontinuó prácticamente en 2004. Estos no son los resultados que esperaba. Honestamente esperaba resultados muy aburridos sí, estás alrededor del medio o un poco en el lado bajo. Y luego para PFHXS, básicamente PFOS pero 6 en lugar de 8 carbonos, tus niveles aquí son casi 7,5 partes por billón. Pero el promedio mexicano es 1.2 partes por billón. Eres más alto que el 95% de los mexicanos. Simplemente me sorprende porque, estaba completamente caminando hacia esta reunión esperando estar, ¿sabes? Aproximadamente promedio. Sí, para mí, es aterrador. ¿Sabes? Vives una vida normal pensando que estás cuidando todo, y luego tienes altos niveles de un químico del que nunca habías oído hablar. La suma combinada de todos los PFAs detectados en mi sangre fue 19.32 partes por billón, más del doble de la mediana mexicana. Estoy justo debajo del nivel donde la Academia Nacional recomienda exámenes adicionales para enfermedades relacionadas con PFAs. No tenía idea de que regresaría con niveles tan elevados. Me encantaría conseguir que el nivel baje un poco a un nivel donde siento que está más en línea con la población general. Sí, pero, ¿de dónde pudo haber venido esto? El verdadero riesgo de cada persona de PFAS será diferente. Depende de docenas de factores, como tu contaminación del agua, tu estilo de vida, qué comes. Pero ¿cuánto deberías realmente preocuparte por ello? Si estoy en 19 o 20 partes por billón, ¿es eso el equivalente de beber una cerveza por noche o salir al sol mexicano sin protector solar? Así que lo que me gusta hacer es crear esta jerarquía de riesgo. Y en términos de jerarquía de reducción de riesgo, número 1 en eso es dejar de fumar, hacer ejercicio, consumir una dieta saludable de alimentos integrales y asegurarse de que estés durmiendo 7 a 9 horas. Luego tienes niveles medios de intervención, viendo a tu médico de atención primaria, controlando tus números de colesterol. Y luego en el nivel más bajo que tienes, PFIs, probablemente cae en ese nivel más bajo. Ser preventivo sobre la exposición a PFAS es actualmente nuestra única opción porque no hay tratamientos médicos aprobados disponibles. Sin embargo, si comparas la contaminación por PFAS entre los sexos, los niveles masculinos son consistentemente más altos, al menos hasta alrededor de los 50 años cuando la menopausia generalmente comienza. Esto es en parte porque la menstruación, el parto y la lactancia son todas formas en que PFAS puede escapar del cuerpo. PFAS puede pasar a través de la placenta y al feto durante el embarazo, y luego el bebé también puede exponerse a través de la leche materna. Es algo de lo que las personas embarazadas deberían ser extremadamente cuidadosas. ¿Sabes? Los niños pequeños son increíblemente susceptibles. Están bebiendo más agua, están creciendo, están cerca de superficies como alfombras tratadas. Ahora, no todos tienen que cambiar su estilo de vida por PFAS. Pero si estás en un grupo de alto riesgo debido al embarazo, o porque vives o trabajas en un área contaminada con PFAS, podrías querer considerarlo. Los bomberos tienen niveles especialmente altos de PFAS porque su equipo y espumas están llenos de ellos. Notablemente, un estudio de 2024 encontró que cuando los bomberos donaban sangre o plasma con suficiente frecuencia, redujeron sus niveles de PFAS hasta un 32% dentro de un año. Y es algo irónico que, sabes, nuestro sistema de salud está regresando a la sangría. ¿Qué piensas sobre la idea de donar sangre como una forma de reducir PFAS en el cuerpo? Nunca he oído de eso como una estrategia. Eso es algo interesante. Bueno,
Definitivamente recomiendo que las personas donen sangre más frecuentemente, no por la exposición a PFAS, sino por el hecho de que necesitamos desesperadamente sangre. Lo que es importante notar es que, especialmente en esta administración actual, necesitamos ser muy cuidadosos sobre cambiar presupuestos lejos de agencias de investigación, porque sin esa investigación, la orientación que estoy dando va a ser significativamente más defectuosa. La razón por la que puedo hablar sobre lo que sabemos y lo que no sabemos viene de esa investigación. Así que si vamos a estar cortando los presupuestos a estas agencias principales y dejando ir a científicos, solo vamos a obtener información peor y peor. Aún estamos a unos buenos años del tratamiento médico apropiado y mejores regulaciones de PFAS, porque esto es extremadamente complicado. Hay lugares donde deberíamos prohibir PFAS completamente, como productos de higiene, cosméticos y empaque de comida, y algunos países ya están haciendo eso. Pero tampoco podemos prohibir PFAS por completo, al menos no todavía, porque aún dependemos de estos químicos para cosas como implantes médicos, y actualmente es imposible hacer semiconductores para nuestros electrónicos sin ellos. Toda la tubería para la fabricación de vacunas está basada en PFAS. Nos llevan al espacio también, nuestros trajes espaciales. Pero incluso en estas aplicaciones de nivel crítico, necesitamos exigir algo básico: transparencia total sobre qué se usa, dónde, en qué cantidades y cómo se recupera. La ruta más sensata que proponen hoy los científicos no es perseguir molécula por molécula, sino regular por clases. En lugar de banear solo C8, y luego GNX, y luego el siguiente reemplazo, tratar a todos los PFAS con la misma presunción de riesgo, excepto aquellos pocos que puedan demostrar de forma independiente y reproducible una exposición casi nula y una degradación controlada con fin de vida seguro. Eso significa pruebas abiertas, datos públicos y auditorías externas, no hojas técnicas redactadas. Una segunda pieza es el diseño para el final de vida. Si un polímero fluorado es esencial en una cadena crítica como semiconductores o catéteres, su ruta de recolección y destrucción no puede ser opcional ni voluntaria. Tiene que venir emparejada desde el pedido de compra. ¿Quién lo recogerá? ¿Cuándo? ¿Con qué tecnología? ¿Y dónde quedará constancia? Hay equipos en universidades e industrias trabajando en ruptura de enlaces carbono-flúor, mediante reducción térmica bajo plasma, fotoquímica con catalizadores específicos y minerales de intercambio optimizados para captura y regeneración. Nada de esto es magia ni barato, pero ya no es ciencia ficción. La clave es mover estas soluciones de pilotos discretos a estándares industriales con metas de desempeño y verificación independiente. La tercera pieza es medir bien y medir siempre. La mayoría de los sistemas de agua en México no monitorean PFAS de forma continua. Se toman pocas muestras, cambian los métodos entre laboratorios y los informes tardan meses. Pero ya existen métodos validados de cromatografía con espectrometría de masas que pueden ejecutarse en lotes semanales. La solución no es heroica. Es presupuesto estable, capacitación y un tablero público donde cualquier persona pueda verificar los datos de su colonia en tiempo casi real. Sin ese espejo, estamos a oscuras. También hay decisiones sencillas que reducen la exposición, sin convertir la vida diaria en una paranoia. Evitar calentar alimentos en sus empaques, preferir agua filtrada cuando el proveedor reporta detecciones, favorecer alimentos frescos frente a ultraprocesados con envases grasofóbicos, ventilar y aspirar con filtros adecuados cuando se compra mobiliario nuevo tratado, y preguntar. Preguntar a fabricantes y comercios si sus tratamientos repelentes contienen PFAS, y elegir alternativas cuando existen. En el agregado, esas preguntas cambian catálogos. Nada de esto borra lo que ya ocurrió. Don Evaristo murió sin escuchar el fallo del panel científico. Su arroyo sigue siendo una cicatriz discreta en un mapa satelital, pero su terquedad encendió una cadena improbable. Un abogado rural leyendo cajas de documentos, un panel de epidemiólogos conectando puntos reguladores, fijando límites 1000 veces más estrictos que los que la empresa se asignó, ingenieros, diseñando resinas que capturan moléculas casi inatrapables. Así se mueve la aguja, poco a poco y de golpe.
Cuando miro mis propios resultados, siento dos cosas al mismo tiempo. Una es la molestia casi infantil de descubrir que mi cuerpo no es solo mío, que carga rastros de decisiones ajenas tomadas décadas antes de que yo aprendiera a hervir agua. La otra es un alivio extraño. Saber qué tengo me permite decidir. Puedo filtrar, donar, cocinar distinto, insistir. Puedo convertir un número en acción. Este video comenzó con refrigeradores que mataban gente sin ruido ni humo. El siglo resolvió ese peligro con un material que parecía perfecto, y en el proceso abrió otra puerta. Los químicos para siempre no son maldad encarnada ni destino escrito. Son un recordatorio duro de cómo funciona el progreso cuando no incluye a todos en la mesa. Si los beneficios son públicos y los costos son invisibles, alguien terminará pagando con su sangre, su río o sus vacas. No hay un final limpio para esta historia, pero sí hay varios comienzos. Comienza cuando una planta decide capturar sus efluentes en vez de diluirlos. Cuando un municipio publica sus datos sin miedo a la vergüenza. Cuando una empresa sustituye por diseño y no por marketing. Cuando un legislador entiende que la ciencia lenta necesita presupuestos rápidos. Cuando una madre calienta la comida en un plato simple y eso, multiplicado por millones, baja un punto en una curva poblacional. Cuando un joven técnico de laboratorio calibra su instrumento y sube el archivo para que todos lo vean. La pregunta que nos persigue no es si podemos vivir sin PFAS mañana, sino si podemos vivir con menos y con responsabilidad hoy. Hay lugares donde la respuesta ya es sí. Países que prohibieron PFAS en cosméticos, cadenas que eliminaron recubrimientos en empaques grasientos, aeropuertos que cambiaron a espumas sin fluorados y limpiaron el subsuelo. Cada una de esas decisiones tiene un costo inmediato y una ganancia que no sale en las noticias. Menos moléculas entrando a la sangre de alguien que nunca sabrá su nombre. Quisiera decir que el planeta no está envenenado, que todo fue una alarma exagerada. No puedo. Pero tampoco puedo decir que estamos condenados. Estamos a mitad de una corrección. Es torpe, es lenta y es incompleta. Y aún así, está sucediendo. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte del grupo reducido que sabe que un acrónimo opaco puede cruzar la placenta, que una gota por trillón es un mundo, que un vertedero anónimo puede enfermar a una ciudad. Ese conocimiento es incómodo, pero también es poder. El poder de exigir, de votar, de comprar distinto, de medir, de compartir. El poder de que la próxima vez que un material parezca milagroso, hagamos una pregunta más antes de celebrarlo. Yo seguiré midiendo. Seguiré insistiendo por datos abiertos, por regulaciones que no se puedan levantar con un cambio de turno, por soluciones que capturen más de lo que prometen. Y volveré a contar esta historia, las veces que haga falta, hasta que deje de ser excepcional. Porque el veneno más persistente nunca fue la molécula, fue la indiferencia. Gracias por mirar. Cuida tu agua. Pregunta por tus datos. Y si este video te movió aunque sea un poco, compártelo con alguien a quien ames. A veces, lo único que separa un encubrimiento de una solución es que más personas sepan pronunciar su nombre.